Padre eterno, disponemos nuestras vidas a recibir tu enseñanza. Pedimos, Padre, que tú nos guíes en estos próximos minutos a recibir de ti, Padre, la lección que merecemos, la lección necesaria para la mutua edificación, y que con ello, Padre, surja el compromiso dentro de cada uno de nosotros a seguir afinando nuestros pasos en función al consejo sabio que tú nos quieres impartir en estos próximos minutos. Asimismo, Padre, te pido en lo personal por la sabiduría mínima necesaria que requiero, Señor, para exponer tu palabra. Pido, Padre, que cualquier intención humana u opinión que provenga, Señor, de mi intelecto, quede secundado, Padre eterno, ante la sabiduría de los cielos, ante la sabiduría que es emanada por tu palabra. Pido, Padre, con temor y temblor, que tú me dirijas en los dichos de mi boca, para que con toda prudencia, Señor, yo pueda trazar tu verdad y pueda impartirla, Señor, a todo aquel que necesita de este conocimiento para ser edificado y en consecuencia ser transformado en su alma por la verdad de tu palabra. Tu palabra declara, Señor, en el Salmo 119, que ella es más dulce que la miel, pero al mismo tiempo ella es poderosa para transformar nuestras almas. Por lo tanto, Padre eterno, te pido que ese efecto se haga vida en nuestras vidas y vida en cada oyente, Señor, que esté al alcance de escuchar esta enseñanza. Que sea un trato divino entre tú y nosotros, entre tú y cada oyente, Padre, que esté al alcance de esta palabra. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Entramos en materia con la parashá Re. Traduce, observa. Gracias, mi hermana. Traduce, traduce, observa. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, versículo 17. Observemos lo que nos declara el Eterno en esta porción. Me voy a Devarim, capítulo 11, versículo 26, declara el texto. Observen, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Escúcheme, él pone la bendición y la maldición. O sea que no toda bendición, no toda maldición proviene de Hasatán. Él, el Eterno, el Todopoderoso, pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escuchan a los mandamientos de Hashem, su autoridad, su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, y pueden traducir este término de maldición como consecuencias. Consecuencias. Entonces, y la maldición o la consecuencia, si no escuchan a los mandamientos de Hashem, su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Cuando Hashem, su Elohim, los traiga a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Eibal. O en el monte Ebal también aparece en las versiones de las escrituras, ¿ok? Entonces, por un instante, amados, es como si tú tuvieras una bifurcación. Tienes dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. ¿A qué te lleva la bendición? A lo bueno. Pero la condición de transitar por la bendición es escuchando y obedeciendo los mandamientos del Eterno. Mientras que obedecer a la maldición traerá como consecuencia, dice el texto, ¿verdad?, volvernos a un lado del camino y seguir a otros dioses falsos. ¿Ve usted la importancia de obedecer los mandamientos del Señor? ¿Ve usted? Para decir que las obras no son necesarias. Por favor, hagamos esa reflexión. Las obras no son importantes para algunos, pero resulta que antes de entrar a la tierra, Hashem le pone la condición al pueblo de Israel de que tienen dos caminos a seguir. El de la bendición, si obedecen sus mandamientos, y el de las consecuencias, si no lo obedecen. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Pero obedecer al camino de la bendición, obedecer a los mandamientos para estar en la bendición del Eterno, no se limita solo a que el objetivo sea salvación, no. El término salvación es muy amplio. De hecho, tiene 7 acepciones en las Escrituras. Entonces, no es solamente el hecho de tener el derecho a ser salvo, no.
sino tener el derecho a gozar una vida plena, una vida completa, una vida sin necesidades básicas. Escúcheme, ¿hasta dónde te quiere ascender y trascender a Hashem? A que no tengas necesidad, a que tú vivas seguro por el hecho de vivir en la bendición del Eterno. Entonces, de allí es importante, amados, que observemos su palabra, que observemos esta porción, que observemos sus advertencias, que observemos los dos caminos que nos ofrece y nos presenta, el de la bendición y el de la maldición. Observemos, tenemos que observar. Ahora, observemos nuestra propia vida. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de la bendición o del lado de las consecuencias? Entonces, antes de avanzar y ver la bendición y ver las consecuencias, es importante, amados, que profundicemos en lo que significa observar a la luz de las Escrituras. Observar o también ver, pero con atención, con detenimiento, se escribe de la siguiente manera en hebreo. Combina las letras de Resh, Aleph, Hei, ¿cierto? Y aquí hay algo poderoso, mi amado, porque observar la Torá implica que un hombre renovado esté bajo condición de pacto, tiene la autoridad para tener acceso a la revelación divina y a la gracia del Eterno. ¿Cómo deducimos este enunciado? A través del significado de las letras que componen la palabra Re. ¿Por qué? A ver, hago un énfasis acá sobre la letra Hei. La letra Hei, que es como termina el término Re, tiene por valor el número 5, pero la letra Hei significa revelación, gracia, aliento del Eterno. Por eso usted ve este símbolo con una pequeña hendidura. Ella habla de una revelación, de la ventana de los cielos abierta para su vida. Ese es el significado de la letra Hei. Ahora bien, voy con el significado de cada letra. Iniciamos de derecha a izquierda. La letra Resh, que es la equivalente a la R o R al español, significa un hombre postrado. La Resh, en el paleo hebreo, era un hombre postrado. ¿Ok? En esta forma. Sí, en esta forma soy como una R minúscula. ¿Cierto? Ese es Resh. Un hombre inclinado. Pero ese hombre inclinado implica también rendición a alguien. Obviamente al Eterno. Y solo un hombre que está rendido al Eterno alcanza renovación mental. Solo un hombre rendido al Eterno, solo una persona rendida al Eterno alcanza renovación mental. En consecuencia, la persona alcanza a ser renovada. Y cuando la persona es renovada por una relación de pacto con su padre, empieza a obtener autoridad. ¿Cómo reconocemos la autoridad? En este término Re, la letra Aleph, primera letra del alefato hebreo, significa autoridad. Esa forma que vulgarmente nosotros pudiéramos asociarla con una X, realmente es o procura ser, en el paleo hebreo, la cara de un toro o de un buey. Las dos aristas superiores son como los cuernos de un toro, de la cara de un toro o de un buey. Por lo tanto, representa hombre o representa autoridad. Representa autoridad. Por lo tanto, el hombre renovado, el hombre rendido, alcanza autoridad. Y Hei significa revelación, obtiene revelación y gracia del Eterno. ¿Lo estamos viendo? Entonces, ¿qué necesitamos para entrar en este ejercicio? Observar la palabra. Observar nosotros constantemente. Observar el camino de la bendición y el camino de la maldición. Observar, 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 observar. Debe ser, amados, una dinámica constante en nuestras vidas. Ya leímos las escrituras. Cuando no las leíamos en los previos del estudio de la parashá, entonces entramos en materia de leer todo este componente. Lo voy a dejar de tarea. Devarim capítulo 11, versículo 1 al 25. Lo leemos en el repaso de casa, ¿verdad? En nuestra celebración en casa de Shabbat. Y acá quiero entrar en el siguiente inciso.
La bendición iba a estar sobre la tierra de Gerizim, y la tierra de Ebal. La tierra de Gerizim, el término Gerizim significa cortadores, en relación a cortadores de leña, porque es un lugar muy frondoso donde hay muchos árboles y tú puedes cortar leña. Cortadores. Mientras que Ebal es una tierra árida, es como una montaña de piedras, de muy escasa vegetación. Por ello el término significa Ebal desnudo o desnuda. Es decir, en relación al lugar está desnudo de vegetación. ¿Sí vemos el contraste? Entonces, cuando tomamos la vía de la bendición y somos obedientes al Eterno, somos frondosos. Hay vida. Pero cuando agarramos el camino de las consecuencias, nuestra tierra está árida. Nuestro corazón está árido. Somos indiferentes, estamos distantes, no damos fruto por nada, no damos cuenta de nada, no me importa la vida. No tenemos, obviamente eso implica que acá no hay Torah, evidentemente. Y amado, ¿sabe algo? Eso se nota, ¿oyó? Eso se nota, se discierne en la vida del creyente, ¿cierto? Yo hice un gran énfasis aquí en los efectos de las consecuencias, pero la verdad debería empezar por la bendición, ¿verdad? La bendición es hacer la voluntad del Eterno en función a lo que está escrito en su palabra. Amén. Tenemos que observar, cuidarnos nosotros y saber dónde estamos incumpliendo para corregir. Porque papá al final lo que quiere es un bien para ti, es para tu bien. No es para imponer un castigo, no es para imponer una carga. Entonces, con respecto a los efectos de la maldición, nos vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 26. He aquí, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor nuestro Dios que les ordenó hoy. Amado, ¿ve usted la pobreza espiritual que se puede arrastrar, aun siendo creyente en el Eterno, cuando no estudiamos la Torah? Porque solo con la Torah tú escuchas los mandamientos. Si tú no estudias Torah, no escuchas los mandamientos. Hay infinidades de predicaciones y enseñanzas bíblicas en las Escrituras, pero un porcentaje importante de ellas no te hacen referencia a escuchar mandamientos, sino a temas posmodernos, temas de modernidad, recomendaciones básicas para estar mejor, consejerías de prosperidad, de cómo alcanzar el éxito, etcétera, etcétera. Pocas veces se escucha sobre los mandamientos del Señor. Ahora escúcheme. Nosotros que nos esforzamos por estudiar la Torah semana a semana y promovemos que sea diario incluso, ¿verdad? Nos ha costado obedecer al Eterno. Digo, en esa plenitud, ¿sabes? En aquella plenitud que el Eterno demanda, mínima. Quizás no hemos llegado a esa estatura. Pero estamos recordando los mandamientos. Esto no lo es todo, pero por lo menos vamos en la vía. Imagínese usted aquel creyente corriente o tradicional que no escucha los mandamientos, no está ni pendiente de eso, ni pendiente de eso. En algunas consejerías donde abordamos creyentes de otras congregaciones, donde no estudian Torah, es palpable, amado, la diferencia en los frutos de ese creyente, porque practican muchas cosas sin estar conscientes de que son malignas a la luz de las Escrituras. Hace un tiempo alguien me quería hablar mal de su autoridad espiritual y me decía, no, pero lo que le estoy diciendo no es mentira. Yo, no, pero es que no se trata de que sea mentira o verdad, es que no tienes por qué hablar mal de él. Él se quedó sorprendido. Perdóneme, pero lo que le estoy diciendo es verdad. Es que no se trata de que sea verdad o mentira, es que no me puedes hablar mal de él. Ah, es porque no lo conoce. No, es que tú no puedes hablar mal de otra persona. La shongara. Pero eso era ajeno, pues, a su entender, era ajeno. ¿Ves? Porque él justificaba que como era verdad, él está derecho a hablar de eso. ¿Sí lo ves? Resulta que la Torah nos hace bailar más fino, donde ni siquiera puedes hacer referencia de la persona. Ejemplos como ese he tenido con este tipo de creyentes. Baruch Hashem, solo por su gracia, por su gran misericordia, hemos nosotros tenido la bendición, amados, de que Él nos ha mostrado este camino. Amén. Entonces, si escuchamos los mandamientos, alcanzamos bendición, como Él ordena hoy. Y ese hoy es un presente continuo. ¿Verdad? Para quienes estudiaron inglés en su momento, hay un presente continuo en ese idioma, ¿cierto? Bueno,
Hay un presente continuo cuando el Eterno dice hoy. Cuando usted lee en la Torah, hoy es hoy. No es esa parte histórica, no. Siempre será hoy. ¿Sí? Es como aquel cartel que decía, hoy no fío, mañana sí. ¿Ustedes no lo han leído? Entonces tú llegas, hoy no, mañana voy para ver. Entonces mañana es, hoy no fío, mañana sí. Y así sucesivamente, ¿no? Bendito sea su nombre. Deuteronomio 11:28. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no han conocido. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir tras otros dioses. Sabemos que la representación de otros dioses no se limita solo a otro credo, a otra creencia. Cualquier inclinación que hace que nosotros no tengamos a Hashem en nuestras vidas es un Dios pagano, es un Dios falso, es otro camino. Alguien me señalaba hace un tiempo que yo me preocupaba mucho porque la gente obedeciera los mandamientos, cuando muchos mandamientos son propios de los judíos. Entonces, entre líneas, su palabra era como que yo estaba judaizando. Y le hice ver, mira, el proceso de judaizar tiene otro concepto, no tiene nada que ver con procurar o enseñar que la gente obedezca los mandamientos del Eterno, en primera instancia. En segundo lugar, cuando procuro que la gente sea obediente, es porque quiero que resurjan en sus vidas, que sean mejores en sus vidas, porque a eso nos desafían los mandamientos del Eterno. De manera que no es una postura religiosa de demandar por legalismo que la gente sea obediente, no. Es que quiero que salgas del lugar donde estás. Y si hay algún osado en decir, pero es que yo estoy bien, Rafael, bueno, yo quiero que estés mejor. Y eso no está mal. Porque tener la experiencia de vivir en su reino nos hace vivir con plenitud, vivir confiado, estar completo, mis amados. Y ¿saben algo? No se limita solo a tu vida, sino a la vida del legado que estás dejando, de tus hijos, para el que tiene hijos, o de tu familia. Estamos llamados para ser excelentes delante de Él. Y una forma de alcanzarlo a la luz de las Escrituras es obedeciéndole a Él. Así es, mi amado. ¿Por qué los avances tecnológicos, la ciencia y la tecnología que hoy por hoy tiene la tierra de Israel, tiene el pueblo de Israel, a pesar de sus fallas y por condiciones en el pacto, ellos honraron al Eterno en sus momentos, ya han honrado al Eterno, aún con sus deficiencias, con sus oportunidades, con sus debilidades, han procurado obedecer al Eterno. Y eso trae bendición. Eso no ha sido cuestión de suerte. Enfrentar hoy por hoy una guerra, amado, contra naciones que potencialmente sus enemigos son más poderosos que ellos, atacando desde la traición, desde la trampa, desde la manipulación, y que aún así se mantengan íntegros. Es la mano de Hashem. ¿Pero por qué? Porque ellos han escogido el camino de la bendición. Ahora, ¿eso les hace gozar de una buena ciencia, de una buena tecnología? Sí. Pero eso es lo que trae por consecuencia cuando eres disciplinado. Pero la disciplina se alcanza practicando los mandamientos. Vuelvo al punto. Es un ciclo, amado. Pero es una lucha para nuestra cultura, permítanme, al ser parte de un país que va en vías del desarrollo, para no decir subdesarrollado, porque hoy por hoy los estudiosos de sociales dicen no somos países subdesarrollados, somos países que vamos vía al desarrollo. Pero ¿sabes algo? Los frutos sociales, económicos, políticos de nuestra nación no me muestran que vamos en vías A. Entonces creo que debo quedarme en el calificativo de un país subdesarrollado. Pero nosotros los latinos, hablo en tendencias, en líneas generales, generacionales, históricamente nos acompaña el hecho de ser muy indisciplinados. Entonces, cuando vemos una exigencia por la palabra, aún para gente que estudia la Torá, que han aceptado a Yeshua como su Salvador, que han empezado a conocer al Eterno por la Torá, ven estas medidas como muy extremas. Y entonces arman argumentos en su mente de que es para el judío, de que para ellos no. Bueno, pero va a ser de beneficio para ti si tú te apegas. Y acá no la estamos trazando de forma radical. Usted me ve a mí persiguiéndole, acosándole. No, hermano. No. Siempre desde la compasión,
Siempre desde la bondad. Amado, procuremos esto. Amado, procuremos esto. Amado, procuremos esto. En muchas instrucciones, la pared es blanca, mi hermano. Y si usted tiene duda, usted tiene el derecho a replicar, pero la pared es blanca. Y la pared es blanca, y la pared es blanca, y 70 veces 7, la pared es blanca. Pero una más, y alguien me dice que es negra. Y aún así, no dan la cara, por ejemplo. O gente que se aísla por completo, porque no cree esto, pero no da la cara cuando tiene el derecho. Entonces, toda exigencia en nuestra dinámica congregacional, primero soy cuidadoso como su servidor de que esté pegado a la Torah. Aquí no hay exigencia que esté alejada de la Escritura. Y si usted cree que alguna exigencia está fuera de la Escritura, hágamela saber. Estoy abierto siempre al diálogo y al debate de ser necesario. Pero es necesario, amado, que todos apuntemos a ser mejores. Lo he dicho en otras ocasiones. En muchos credos donde se confiesa una fe desde las Escrituras, el objetivo es que el delincuente deje de ser delincuente. Y no está mal, pero eso es una etapa. Que la prostituta ya no sea prostituta y ahora sea una mujer virtuosa. Que bueno, eso es bueno, lo celebro, lo acompaño. Que el drogadicto ya no sea drogadicto, el alcohólico ya no sea alcohólico, el delincuente ya no sea delincuente, sino que sean todos regenerados. Eso es bueno. Porque para el que está en el Mesías, nueva criatura es. De hecho, ese fruto debe ser así. Pero en estos credos que confiesan también las Escrituras, creen que este es el todo. Él era delincuente, ya no lo es, ya le alcanzó todo. No, no es así. No es así. Es que él había sido delincuente, ya dejó de ser delincuente, pero ahora se forja ser un verdadero hombre, un verdadero padre, un verdadero esposo, un hombre de valor, un hombre valiente, un hombre con los pantalones bien puestos. Una persona seria en sus decisiones, en sus responsabilidades. Una persona seria en sus compromisos. Una persona seria en los roles. Una persona madura en los roles que asume en esta vida. Esa es la demanda de la Torah. Pero cuando yo me conformo solamente porque antes era y ahora no soy y me quedo allí, me estanco. Es una mentalidad mediocre. Es un pensamiento mediocre que lo alcancé todo porque ya dejé de hacer las cosas malas. Pero es que el Eterno no quiere solo que dejes de hacer cosas malas. Repito, es parte de un objetivo. Pero el objetivo ulterior es que tú seas excelente. Es que tú te acerques cada día más a la estatura de un varón perfecto, de Yeshua, nuestro Salvador. ¿Ves la diferencia? Esa es la meta. Y allí está enmarcado en nuestros valores, madurez espiritual. Y aquí está en nuestra misión, y aquí está en nuestra visión. Es ser mejores. Es ser mejores. Amén. Y ojo, no por cuestión de alimentar ego o de competir con otros, no. Sino que esa es la consecuencia, amado, si le servimos al Eterno. Su promesa opera en nuestras vidas en la medida que nosotros estemos escogiendo la bendición, es decir, obedeciendo a sus mandamientos. Amén. Porque si el Eterno no tuviera esta demanda para todos los que estamos acá, al alcance de esta enseñanza, simplemente Hashem crea la ocasión para que en tu vida no te topes con esta verdad. Y este es en otro credo, seas musulmán, seas un ateo, una persona común que jamás conoció al Señor, como mucha gente hoy por hoy no conoce al Señor y como mucha gente ha muerto sin conocer al Señor. Entonces, si el Eterno te ha dado la oportunidad de que tú alcances conocimiento en la Torah, algo de demanda hay acá que es para tu vida, de forma natural, no de forma impuesta, sino de forma natural. Y a eso tenemos que agregarle valor, porque somos gentes llamados a la excelencia, mi amado, a la excelencia. Solo que en un país subdesarrollado. Eso no marca diferencia. En la realidad, Hashem así se plació, ¿verdad? En escoger que nosotros estuviéramos acá ante esta etapa de la historia de nuestra nación. ¿Ok? Pero en cuanto a mí, yo lucharé en el nombre del Señor por entrar en la tierra prometida. Y si usted es parte de esta casa, yo necesito que usted me acompañe. Y me acompaña no porque usted se convierta en seguidor mío, no, sino porque yo soy seguidor del Mesías y necesito que usted siga al Mesías. Amén. Eso, amado, nos tiene que alcanzar. Les comparto un testimonio. Hace un tiempo le decía a mi jefe en el empleo, en el trabajo,
al respecto de unas exigencias que hacía sobre sistemas contra incendios. Ustedes saben que yo soy especialista en temas de seguridad industrial y hay un componente que tiene que ver con sistemas contra incendios. Entonces, me remito a una norma internacional que se le conoce como NFPA. Tiene que ver con la Asociación Nacional de Protección contra Fuegos o contra Incendios, por sus siglas al inglés. Entonces, aunque yo estoy en Venezuela, mis referencias son estas normas que son primermundistas y es lo último en tecnología en estos temas contra incendios. Entonces, gente a mi alrededor sin conocimiento, desde luego, me dice: Rafa, pero no te voy a hacer referencia porque tú estás al final en Venezuela. Entonces, me choca porque les he dicho, y entonces era a lo que me remetía con mi jefe, te voy a decir algo. En cuanto a normativas técnicas, yo soy primermundista. La diferencia es que estoy en un país subdesarrollado. Y el hombre volteó: Rafa, era de los míos, y me dio la mano. Yo creo en eso. ¿Creemos en eso? Es decir, evitemos alienarnos, porque estoy en un país con crisis, tengo que andar panga por la vía y por la vida, ¿sabes? Siendo uno más del montón, haciendo más de lo que todo el mundo hace. No, amado, delástrese de eso. Tiene potencialmente, por el conocimiento de las escrituras, a ser mejor y ser excelente, mi amado. Créame que sí, en potencia. ¿Y cuál es el lugar? El lugar donde usted se encuentra. El que es peluquero o el que es peluquera, el que trabaja como funcionario público, el que trabaja para el Estado, el que trabaja para la industria privada, el que está de ama de casa. Hágalo con excelencia, ¿sí? Que usted sea diferente a sus hermanos en hacer las cosas en casa. Que no digan: no, ella era algo malo, ahora es bueno. No, ahora que digan: fue algo malo, pero hoy en día es excepcional, impresionante. La transformación en esa persona es impresionante. El orden en su casa, la crianza, la educación de sus hijos es diferente. Tiene que ser diferente, mi amado. No podemos aceptarlo menos de eso. Y que nuestros hijos ya vayan orientados a esa excelencia, aún con sus dificultades de aprendizaje, de disciplina, no importa, acompáñenlo una y otra, y una y otra, y una y otra. Yo no descanso con mis hijos, una y otra, una y otra, una y otra. Constantemente, con persistencia. Pero necesitamos apuntar que el centro de la diana sea la excelencia. Y no porque como nos acostumbraron y venimos de herencias familiares que no tenían un objetivo claro ni una diana para darle en el centro, yo ando por la vía solamente por existir. No, amado, no se acepte eso. Maldito el momento que usted se aceptó o asimiló que usted era uno más del montón. No es así. No es así. El texto dice que el Eterno le ha cogido como hijo suyo. Lo dice la Escritura. Como hijo de él. Y si somos hijos de él, por estándar, excelencia. Que en la vida de fe cometemos errores, tomamos malas decisiones, porque en todo el Eterno necesariamente no nos dirige. Necesitamos también aprender de los errores. Son lecciones de vida que marcan. Sí, ¿cómo no? Estamos abiertos a eso. Pero una vez que yo me sacudo y me limpio la rodilla, mi foco es allá. Amén. Tengo un hermano, ¿cómo decir o cómo definirle en cuanto a su vida de fe? Él conoce al Señor, ¿verdad? Digamos por tradición familiar, él creyó en el Señor en algún momento, pero hoy por hoy no está comprometido con él. Pero es una persona determinante y es lo que quiero realzar en este punto. Es una persona determinante. Cuando por vez primera, él piensa irse a Colombia. Se va con unos amigos y el bus se accidenta, el expreso se accidenta por vez primera en un estado cercano allá a Colombia, en Barinas, para ser más específico. Se accidenta el autobús y a lo que se accidenta el autobús, todo el mundo se baja en medio de la nada, en una vía completamente solitaria. No había dónde quedarse, a cada lado monte y culebra. Sus amigos empiezan a desesperar. ¿Qué hacemos? No, vamos a regresarnos. Busquemos la manera de regresarnos. No podemos con esto y esto. ¿Qué decides? Hermano, yo decidí cuando estaba allá que yo voy para allá. Y yo sigo para allá. Pero es que el auto se accidentó. Bueno, ¿y acaso no lo van a agarrar? Tienen que reparar. Y si no, tienen que traer un transbordo o algo. Pero yo voy para allá. Hasta que llegó allá. Llegó allá. Determinación. Amén. Tenemos que procurar mayor determinación en ello. Entonces, debemos cuidarnos, en contraste a,
Hay estos efectos de la maldición. ¿Dónde se ven reflejadas esa maldición, esas maldiciones? Tradiciones culturales y familiares. Pensamos de una manera, nos expresamos, tenemos conductas en nuestra actualidad propias de nuestros padres y no nos hemos percatado que son nocivas, que te han retrasado en el camino, que te han detenido en el camino incluso. Cuando alguien incita a otro, ¿verdad?, a esforzarse por el trabajo, por un empleo, por un emprendimiento, hacer algo productivo. Y la persona siempre le modelaron sus padres decir, los ricos ya están contados, yo no me voy a dar mala vida. Y la persona lo replica y es como un chiste, ¿no? Y todo en ese entorno se echó a reír, pero al final se salió con la suya, no hizo nada. Escúcheme, maldita esa ocasión. Hay que maldecirlo, porque eso es estéril, no produce vida. Es un pedacito de tu monte Ibal. Tener concepciones, tener adagios, percepciones, pensamientos que te llevan a mantener la tradición cultural y familiar de no ser nadie porque tu familia creyó y te inculcó que no eres nadie. Tenemos que delastrarnos. Cuando usted se bañe, báñese con agua caliente. ¿Sé por qué se lo digo? Agua caliente y se estruja bien fuerte con jabón, sin llegar al maltrato. Pero, ¿sabe? Véase al espejo, desafíese a sí mismo. Yo no voy a ser igual a mis padres, voy a ser mejor. Porque si sus padres fueron buenos, con el respeto, ¿verdad? No quiere decir que todos hayan tenido malos padres, perdón, si se interpreta así, ¿verdad? No es así para todos. Pero en todo caso, aunque hayan sido buenos, sea usted mejor que ellos. Sea usted mejor que ellos. Ideologías políticas, creencias, aspiraciones profesionales, y hago acá la acotación, esto no significa de que está anulado desear ser profesional en un área, no. Hablo de que en nombre de esta aspiración arraso con todo, me explico, me llevo a todo el mundo por delante en nombre de una aspiración profesional, esa es la que no se vale. Que tú conviertas la profesión en un dios o en una fuente idolátrica, esa es la que no se vale. Pero que usted, en su desenvolvimiento normal, teniendo su agenda en orden, sus prioridades claras, usted quiera seguir estudiando, quiere emprender una carrera universitaria, quiera formarse en un área, bienvenido. Posesiones materiales. ¿Es malo desear algo material? No. Malo es hacer de eso un Dios. O que en nombre de esa carencia o de ese deseo, ¿verdad?, yo ponga al Eterno en un segundo lugar o lo ponga en el asiento de atrás. Esa es la que no se vale. Y finalmente, poder, prominencia, prestigio. Buscar eso desde el ego, desde el reconocimiento, desde el hecho de que véanme a mí. Si hay algo donde es sumamente excelente la Torá, es en destruir ese ego. A todos nos desmenuza así, pero así. Nos hace polvo, porque anula nuestro ego. Porque si hay algo que enseña por excelencia la Torá, es a la autoanulación, es a dar el derecho primeramente al Eterno, a que Él sea mi prioridad. Amén. Maldición, que puede entenderse para nuestro idioma como consecuencias, ¿ok? Consecuencias. Pero cuando hablamos de maldición, no sé usted, ¿verdad? Hay gente que se forma estereotipos en su mente. Yo me he formado estereotipos. Bueno, es natural que el ser humano se forme estereotipos, ¿verdad? Pero cuando antes te hablaban de maldición, ¿sí? Yo me acordaba de una novela de Stephen King, ¿no? De algo oscuro, un fantasma así detrás, un demonio, ¿sabes? Y hay algunas que son así, por cierto. Hay algunas maldiciones que son así. Pero esta maldición a la que hace referencia la escritura tiene que ver con consecuencias. Te va a salir mal si no haces lo que yo te estoy indicando. Consecuencias. Y esas consecuencias se conocen como calá. Consecuencias. Ejemplo. Yo te instruyo a ti de que este es un toma corriente, que a través de él atraviesa corriente eléctrica, que tú puedes usarlo solo con enchufes, que no puedes tener contacto directo con la corriente viva, porque sufrirías una descarga eléctrica. Te estoy hablando de la bendición y la maldición. Escúcheme. En otras palabras, te estoy hablando de los beneficios y las consecuencias. La bendición es que con esto puedes tener este ambientador, pero también pudieras conectar cualquier equipo que se alimente eléctricamente. Esa es la bendición. Ese es el beneficio. Qué bueno, ¿verdad? Pero resulta que en él, en sí mismo, hay una consecuencia. Y todo es así, amado, en la vida. Todo en la vida es así. Cuando tú dices que siempre me salen las cosas malas, ya va. Te salen malas porque tú siempre agarras la consecuencia, no la bendición. Entonces el problema no está en tu entorno, el problema está en ti. Entonces la consecuencia sería la descarga eléctrica. Si alguien viola
Lo bueno que hemos explicado del toma corriente y sufre la descarga, él sufrió las consecuencias. En el pensamiento hebreo, él consiguió una maldición. Ve que no es un monstruo, no, es que te generó una descarga eléctrica por consecuencia A. Entonces, en el pacto del Eterno hacia nosotros, hay grandísimas bondades y promesas para nuestras vidas. Claro que sí. Y ese es el lado de la bendición. Pero habrá consecuencias si tú te apartas de esto. Y es increíble, amado, porque he visto gente en ese terreno y se hacen los locos. Normalito, ¿no? Estamos bien. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos de Hashem vuestro Elohim y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir tras otros dioses. Si no hacemos su voluntad, nos apartamos de su camino. Sencillo. Gálatas 3:10. Porque todo lo que se basan en obras legalistas están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Por qué traigo a cotación este texto? Porque ante lo que venimos explicando, pareciera que estoy contradiciendo al apóstol Pablo. O el apóstol Pablo contradiciéndome a mí. En las versiones tradicionales al español te dice, en Gálatas 3:10, que todo lo que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, este es el texto que teológicamente cualquier creyente que no estudia la Torá te dice, yo no estudio la Torá porque si no caigo bajo maldición. Pero la verdad es que el texto lo que quiere decir es lo que aparece en esta versión que deja acá muy a propósito. Y por favor, si están tomando nota, pueden marcarlo también en su Biblia. Porque todo lo que se basan en las obras legalistas de la ley están bajo maldición. Es decir, el apóstol Pablo no se está refiriendo a la ley de Moisés per se, sino a las obras legalistas para obedecer los mandamientos, los cercos de los maestros de ese entonces que tenían sobre la Torá. Eso cambia el sentido, ¿no? Esas se le conocen como obras legalistas. Voy a poner un ejemplo. El Eterno me ordena a guardar el Shabbat. Entonces debo conocer cuándo inicia el día del Shabbat. Y el Shabbat inicia a la caída del sol, del día viernes, según este calendario, o del día sexto. ¿Sí o no? Entonces, los maestros de la ley, para garantizar que tú cumplas con eso, generan otro mandamiento de hombre. Entonces te dicen, mira, ¿sabes qué? Para guardar el Shabbat, no lo vamos a hacer a la caída del sol, sino desde el mediodía del día sexto, del día viernes. Entonces resulta que mucha gente laborando y no puede cortar así por así su horario de trabajo. Entonces se ven obligados a renunciar a sus trabajos, etcétera, etcétera, porque no pueden trabajar los viernes al mediodía. Entonces, frente a un mandamiento, el hombre crea otro mandamiento. A eso se refieren las obras legalistas. Eran mandamientos que los maestros de aquel entonces creaban sobre la Torá. Entonces, cuando tú sigues mandamientos legalistas, ahí es donde cae bajo maldición. Es decir, van a venir otras consecuencias sobre ti porque estás obedeciendo al hombre y no al Eterno. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Entonces dice el apóstol Pablo, pues escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Si no había Nuevo Testamento en los días del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba escrito? En la Torá, necesariamente. Entonces, y en este caso la Torá, mire lo que dice. Pues escrito está, maldito todo aquel, o tenga consecuencia, todo aquel, que no permanece en todas las cosas escritas. Entonces ahí el teólogo tradicional cae en crisis, porque al principio él mismo dice, no, yo estoy bajo maldición si lo cumplo. Pero aquí dice que debo estar en las cosas escritas. El Señor anda por sendas misteriosas. No, papi, no es sendas misteriosas. Aquí hay una verdad. Ah, exactamente. Entonces, maldito todo aquel que no permanece. Escúcheme. ¿Qué dice el texto? Que no permanece en las cosas escritas. En el libro de la ley de Moisés, sin duda, la ley de Moisés. ¿Para qué? Para cumplirla. Y él lo está escribiendo a los Gálatas, que era una comunidad entremezclada, heterogénea, ¿verdad? Que había muchos creyentes de origen gentil, no te lo pierdas. Entonces, amado, no es un tema de saber qué le aplica al judío y qué a mí. No, mientras yo pueda, yo obedezco. ¿Me explico? A lo que es la Torá. Porque si yo me limito a crear esas diferencias, me quedo pequeño. Pero si yo me comprometo por su palabra a guardar sus mandamientos, yo crezco. Y aunque estoy en un país subdesarrollado, o aunque venga de una familia con creencias muy conservadoras, por no decirle retrasadas,
El Eterno va a tener planes de bien y no de mal para mi vida. Amén. Y una esperanza viva para nuestras vidas. Amén. Meditemos en la instrucción de su palabra, mis amados. A lo largo del capítulo 12 que leímos en la lectura semanal, ¿verdad? Escúcheme. El versículo 2 nos instruye sobre destruir los lugares donde sirvieron a otros pueblos. Destruir, escúcheme. Destruir lugares donde sirvieron a otros pueblos. Destruirlos. Versículo 5. Habla sobre los sacrificios de presentarlo a Adonai en el lugar que él eligiere. No donde a mí me parece o me place o si me parece o si lo quiero hacer. No, en el lugar que el Eterno indicó o señala. Versículo 8. No se trata de hacer lo que nos plazca. Versículo 11. Donde hace posar su nombre Hashem. Versículo 12. Debemos alegrarnos. ¿Sabe usted que alegrarse es un mandamiento en la Escritura? ¿Y cuál es la concepción natural? No, yo estoy contento es si mis emociones fueron alimentadas, si tengo buenas noticias, si me sale todo bien, ahí yo voy a estar contento. O sea, nuestra cultura nos enseñó que nuestra alegría debe estar condicionada por lo bueno que pueda tener. Pero según la Torá, es un mandamiento, te alegrarás. Imagínate tú. Y debe estar alegre en medio de las convocatorias. Y yo he visto gente amargada en la convocatoria. No vengas. Sencillo, mi amado. No asista. De verdad. Créame, yo no le voy a jugar. Hermano Rafael, no voy a poder asistir. La razón es que estoy ahorita amargado. Está bien, mi amado. Tenga shalom, inquieren la palabra, mediten la palabra. Fue sincero, sabio, hasta sabio. ¿Me explico? Porque la amargura también se contagia. Te llega, ve a alguien malhumorado y al principio, de repente, ya son dos. Y me viene un tercero. Eso es tremendo, hermano. Mire, total, tremendo. Mire, en la sala de espera, cuando va a una consulta médica y se va acumulando la gente, yo lo voy viendo. Porque qué cosas, ¿verdad? Todos los médicos llegan tarde. ¿No se han dado cuenta? Todo. Hermano, el día que venga alguien que estudie medicina o que es médico a esta casa, y usted me lo va a recordar, Rafa, acuérdate lo que dijiste, yo me comprometo. Ese amigo, ese hermano, esa hermana, tiene que llegar temprano a su consulta, mi hermano. Pero no puede ser que es parte del estilo de ellos. O sea, como que no es médico, pues, si no llega tarde. No puede ser, mi hermano. No puede ser un patrón. Entonces, es un deber presentarnos alegres delante de Hashem. Imagínese usted cuánto cuidado debemos tener cuando estamos en víspera de una convocatoria, velando para no amargarme la vida con nada, no distraerme, no ocuparme ni nada, ¿verdad? De hecho, por eso, muchos sabios generaron cercos por encima de la Torah, a un lado de la Torah, procurando la posibilidad de que la gente cumpla, porque tampoco es nocivo, ojo, tampoco es del todo malo alguno de estos cercos, eso hay que reconocerlo. Solo que ahora nosotros, dirigidos por el Espíritu de Hashem, Él es el que nos pone los cercos, Él es el que nos guía, Él es el que nos va enseñando. Por mucho tiempo, mis amados, mientras iba conociendo las Escrituras y me fue revelada la importancia de honrarle en Shabbat, está bien a la caída del sol, pero mientras tanto trataré de hacer cualquier ocupación en los previos. Entonces siempre se me quemaba el conejo, ¿me explico? Venía un retraso, me embarcaban en un compromiso, me accidentaba por hacer una diligencia a minutos de empezar el Shabbat. No, ya no, mi hermano. Condicioné mi agenda que saliendo del trabajo es derecho a mi casa. No puedo tener ninguna otra distracción, más allá de comprar un postre para la cena de Shabbat, ¿verdad? Pero es directo a la casa. Porque cualquier otro contratiempo, aunque por tiempo yo me quiera comprometer a terminar antes, algo ocurre que me pasa el tiempo. Entonces el Espíritu de Hashem me redargulló, no, hijo. Para ti, Rafael, que sale a las 4:30 del trabajo, usted se va derechito a su casa. Y llego derecho a la casa, me quito el uniforme, descanso, me relajo, me echo un baño, voy inquiriendo, voy orando, voy alabando el Eterno y llego Shabbat, ya yo estoy allí. Día de la preparación, definitivamente. Entonces, ya lo asimilé. Ya no es una lucha, ya lo asimilé y ya. Me aparto y ya estoy para él. Pero ¿cómo empecé? Con trastravillazo, me explico, llegando más tarde, me pasé unos minutos, otra vez, Señor, esta vez sí, la embarré otra vez. No, a veces me lanzaba así completico en el lodo, otras hacía como Pepa, saltando en el charquito, horrible, pero iba perfeccionándome, mi amado. ¿Me explico? Hashem veía en mí, en mi corazón, la disposición. Hijo, ven acá, hijo, ven acá, hijo, ven acá. Y ya, y uno termina de crecer, pero no es posible que 10 años después
Estoy como Pepa todavía saltando en el charco, no puede ser. Entonces, debemos estar alegres. Y una forma de hacerlo es cuidándonos. Situaciones de conflicto. Me estoy molestando porque me hicieron una auditoría. Mira, ¿sabes qué? Después de todo día hablamos de eso. ¿Y por qué tanto día, Rafa? Usted tranquilo, usted no me entiende. Después de la semana de pesa, hablamos del tema. O una persona que en medio del Shabbat, mira, tengo unas malas noticias de fulano y tal. No, ahorita no. Ahorita no. Tranquilo. Ahorita no. Hablamos de eso luego. Hará lo bueno y lo correcto ante los ojos de Adonai. Amén. También nos enseña la Escritura sobre la actuación de un tribunal judicial. Esto obviamente requiere más tiempo, puedes ampliarlo. Pero está dentro del contenido pues, de esta parashat. Y hacer lo correcto también. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o una maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo, cuando él dijo, y te dice esto, y significa que debemos servir a otros dioses extraños y desconocidos, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice. Hay gente que en nombre de este principio dice, no, yo no creo que el Señor hable por sueños hoy en día. Ya va, ahí no te está prohibiendo que el Señor no vaya a hablar por sueños. El condicionante acá es que el mensaje sea que tú te inclines frente a otros dioses. ¿Me explico? O que lo que tú sueñes está en contra de un principio de las Escrituras. Allí es donde actúa el falso profeta. O puede actuar el falso profeta. Porque Adonai su Elohim lo está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai su Elohim con todo su corazón y todo su ser. Característica de un pseudo profeta: prometer el reino de Elohim mediante un mínimo esfuerzo y a veces hasta sin ningún esfuerzo. Eso lo hemos visto mucho en diversidad de credos que creen en Yeshua, incluso en algunos casos. Esa liviandad que el Señor te entiende, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. La persona tiene 4 años en adulterio, el Señor sabe. Sí, sabe que estás en adulterio. O sea, así se expresan mis hijos, ¿verdad? O sea. Ajá. Y el Señor entiende. Tremendo, sí, Señor. Porque Adonai su Elohim los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai. Ajá. Característica de un pseudo profeta. Ajá. Decía el segundo punto acá: manipula y controla a la gente dándose gloria a sí mismo. Gente que se da gloria y todo es él y él es, y él es, y él es. Y él es el protagonista pues, de la película. Siempre es él. Cuidado con ese tipo de discursos. Si en un momento ven trazas de eso en mí, hermano Rafa, mire, no le queda bien esto y listo, yo corrijo allí, ¿ok? Pero tanto en lo posible poner como centro a Yeshua o algún personaje de las Escrituras, al Eterno, ¿me explico? Pero es importante esto. Y lo otro es manipular, ¿verdad? A ver, condicionar un mensaje a que si tú no lo haces, es por tal cosa. O sea, ese tipo de manipulaciones, cuidado. Por eso trato en lo posible de trazar las Escrituras, lo que está diciendo la Escritura. La interpretación que damos de ella y las conclusiones a las que podemos llegar a algún dicho que estamos leyendo de las Escrituras. Hasta ahí llegamos. Pero ya después de allí condicionar eso es delicado. Muy delicado. ¿Qué debemos observar? Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu del Señor dice claramente que en los últimos días, en los últimos tiempos, estamos hablando acá aproximadamente hace unos 2000 años, ¿cierto? En los últimos días, o sea, pudiéramos decir, por definición, que esos últimos días es ahora. ¿Sí o no? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchas de estas doctrinas, amados, que no están en el centro del Mesías, que no están en el centro de la Torá, son doctrinas de demonios. Hay que estar alerta con eso, ¿ok? De hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Imagínense, prohibirán casarse. Por ejemplo, las corrientes LGTB y otras letras más. No es que prohíben casarse, sino que ven que no es necesario casarse. Entonces, esas corrientes filosóficas entran en este tipo de doctrina, de prohibir casarse o de ver que no es necesario casarse. El abstenerse de alimentos. Hay gente que me ha señalado por esto. Pero ¿usted tiene algunos alimentos? Sí. Pero el apóstol Pablo escribe a Timoteo que dichas doctrinas de tú abstenerte de los alimentos te hace ver como un hipócrita y mentiroso. No, esto tiene su contexto. No va a ser en contra de la Torá.
Ni Timoteo ni el apóstol Pablo van a estar en contra de la Torah. Eso está claro para todos, ¿verdad? Repito, ni Timoteo ni el apóstol Pablo van a estar en contra de la Torah. Ellos enseñan la Torah. Entonces, esta abstención de alimento no tiene relación alguna con la abstención que enseña las Escrituras. ¿Me explico? Esto tiene que ver con prácticas de aquel momento, de credos que en ese momento te enseñaban acerca de abstenerte de ciertos alimentos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra del Señor y por la oración es santificado. Amén. Sí, tenemos la palabra profética más segura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Primero que todo entiendan esto, ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada de forma individual por cuenta propia. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Espíritu hablaron el mensaje de Adonai. Johanán, primera carta de Johanán, primera carta, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, no confíen en todo espíritu. Por el contrario, prueben los espíritus para ver si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Devarim, capítulo 14, versículo 1 y 2. Nos habla de un principio de identidad y pertenencia. Pueden leerlo, amados, ahorita en medio del Shabbat. Versículos 3 al 21 nos habla de las leyes dietéticas. Versículo 22 al 29, principio de los diezmos, en su contexto, obviamente. Capítulo 15, versículo 1 al 22, principio del sistema Shemitah o amnistía. Versículo 1 al 17 al capítulo 16, recordatorio de la convocatoria e instrucciones específicas de ello. Entonces, observa lo que el Eterno te está enseñando, lo que el Eterno te quiere seguir enseñando, el orden que el Eterno quiere traer a tu vida. Observa. Amén. Oremos. Amén. Padre eterno, queremos darte gracias en medio de esta enseñanza de la porción de las Escrituras. Permítenos, Padre, ser cuidadosos en observar tus mandamientos, tu palabra, tu instrucción. Ayúdanos, Padre, a tenerla presente, a ser observadores obedientes, a escuchar. Shema Israel, oye pueblo, que oigamos, Señor, tu palabra, tus mandamientos, y que conforme a ello, Padre, nos comprometamos cada día a caminar en obediencia, Padre, con toda disposición, con toda buena disposición, Padre, con todo amor delante del cielo, en el nombre de Yeshua. Ayúdanos y dirígenos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.